Gloria a Dios. Pues Dios les bendiga, hermanos. Como siempre lo he dicho y no me canso de decirlo, es una gran bendición y privilegio poder ministrar y predicar la palabra de Dios. Vamos a entrar, como decía el pastor, a la palabra porque Dios habla a través de su palabra. Y vamos a ir a 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Y esto es como una continuación de lo que prediqué el mes pasado, fue un 15 de diciembre. Hubo muy poca asistencia, creo que fue por la boda, ojalá que no haya sido porque sabían que iba a predicar yo, pero bueno, espero que no sea así, ¿verdad? Bueno, en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, nos dice así la palabra del Señor. Bueno, dice: y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar y poner esta palabra o esta porción de esta reunión en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad, el gran privilegio que nos das de poder ministrar y predicar tu linda y preciosa palabra. Precioso Espíritu Santo, te pedimos que pues tú seas el que ministras en esta mañana, no yo, sino tú, precioso Espíritu Santo. Y si eres tú, yo sé que todo va a salir bien y va a ser de mucha bendición. Si soy yo sé que no habrá la gran cosa, pero si eres tú, será de gran bendición para este pueblo. A ti la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La vez pasada que tuve la oportunidad de predicar, les mostré una grabación. Hoy quizás no la miremos, si el tiempo lo da, pues posiblemente se repita, sobre una iglesia en Colombia pastoreada por un hermano que se llama Ricardo Rodríguez, y cómo Dios lo está usando de una forma increíble. Y yo sé que él no es el único ministro, ni estamos tratando de exaltar al hombre, debemos de exaltar al Señor Jesucristo, no al hombre, pero sí me interesa mucho que pues indaguemos sobre este hermano, porque él tiene una cosa, y eso es que Dios le ha revelado sobre la comunión con el Espíritu Santo. Y no solamente le ha revelado esto, y esto es lo que ha hecho que su iglesia pues haya crecido. Y como ustedes vieron, no era un hombre rico ni importante en Colombia. Él empezó sus reuniones en la sala de su departamento. ¿Cuánta gente puede caber allí? Y vimos cómo Dios lo está usando y cómo está creciendo esta iglesia. Y este hermano tiene la confianza de que antes de que venga el Señor, si no me equivoco, Dios le ha prometido que el 90% de los colombianos van a ser para Cristo. Bueno, Dios también ama a nosotros los mexicanos, ¿verdad? Y vamos a creer también que el 90% de los mexicanos van a ser para el Señor. Pero una de las razones principales por qué me gusta mucho pues indagar sobre el ministerio de este hermano, y espero que ustedes también lo hagan, es porque él tiene algo, y eso es que cuando tú te metes a escuchar sus predicaciones, como que te contagia hacia lo bueno, para que tú también busques la comunión con el Espíritu Santo. Y esto es muy, pero muy importante, porque platicaba con mi hijo, y cuando nosotros estudiamos los avivamientos, sin excepción todos, absolutamente todos, el Espíritu Santo y la comunión con el Espíritu Santo ha estado extremadamente involucrada. Y Dios es el mismo, Él no cambia. Bueno, entonces, cuando nosotros vemos la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, estos hombres tenían una comunión tan íntima que espero en Dios que cada uno de nosotros también lleguemos a ese lugar, que la iglesia entera llegue a ese lugar. Tener una comunión tan íntima con el Espíritu Santo. Vamos a ver lo que nos dice, vamos a ver Hechos capítulo 15, versículo 28. Hechos capítulo 15, versículo 28, nos dice lo siguiente. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla para que todos lo miremos. Dice: porque, o sea que esto fue después de un problema que tuvo la iglesia primitiva, fue a Jerusalén a arreglarlo, y después de cierta discusión llegaron a un acuerdo, y dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias.
Lo importante que regresen, por favor, si no vamos a meditar en eso. Lo que quiero que miren es la primera parte, lo importante de la primera parte. Dice después de que tuvieron esta reunión, después de que tuvieron este desacuerdo, porque fue un desacuerdo que hubo en la iglesia primitiva. Dice la palabra de Dios, cuando se reunieron y llegaron a un acuerdo, no dice nos pareció bien a nosotros, o concluimos que lo mejor es que hagamos esto, según se nos ha enseñado que tomemos esta táctica para arreglar el problema. Nos dice aquí, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Fíjense cómo está estructurado esta parte de la palabra de Dios. No dice nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo. Primero la iglesia primitiva buscaba la aprobación del Espíritu Santo en lo que ellos iban a hacer. ¿Practicamos nosotros esto hoy en día? Hoy en día la iglesia está llena de tantos programas, tantas tácticas, tantas cosas, y muchas veces no nos hemos puesto a orar y a pedir la comunión con el Espíritu de Dios, no para que hagamos decisiones con nuestra propia sabiduría ni con nuestra propia inteligencia, sino qué es lo que le parece bien al Espíritu de Dios para nuestras vidas y para nuestra iglesia, para nuestras familias y para todo nuestro país. Aquí dice la palabra de Dios que le pareció bien al Espíritu Santo. ¿Cómo crees tú que le iba a parecer bien al Espíritu Santo? ¿Sabes por qué la iglesia primitiva podía decir esto? Ellos podían decir esto porque tenían una comunión tan tremenda con el Espíritu Santo, que era el primero que hacía, o era el que hacía las decisiones, en la iglesia simplemente las aceptaba. Regresando nuevamente a nuestro hermano Rodríguez, y quiero nuevamente decirles, por favor, no estoy tratando de hacerle propaganda a un ministerio o a una persona, ni exaltándolo a él. Debemos de exaltar al Señor Jesucristo. Yo siempre trato de exaltar a Jesús, pero solamente lo estoy haciendo como ejemplo. En una ocasión el Espíritu Santo les habló y les dijo, ¿saben qué? Van a cantar este himno todo un año. Y todo ese año que lo cantaron, la presencia de Dios bajaba en una forma tan tremenda que la iglesia empezó a crecer y a crecer y a crecer. Solamente el coro que él tiene, el coro infantil, únicamente de niños, no el coro de adultos. Son 2,500 niños que cantan en el coro infantil. Ahora, Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Lo que Dios ha hecho allá, Dios también puede hacer aquí, y Dios lo quiere hacer aquí, porque dice la palabra de Dios, o pensáis en vano que la Escritura dice que el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu de Dios quiere que tú y yo tengamos una comunión con Él tan íntima, para que Él, no nosotros, Él pueda hacer cosas grandes. Que cuando tú, ya sea lo que sea, mire, yo apenas estoy aprendiendo esto. Me da tristeza decir esto. Después de 40 o un poquito más de 40 años de cristiano, apenas estoy teniendo esta revelación. Aprovechen ustedes y busquen a Dios. Métanse con el Señor. Busquen la presencia de Dios. Busquen tener comunión con el Espíritu Santo. Y que no seas tú, que no sea yo quien hace las decisiones, sino que sea el Espíritu. Y cuando el Espíritu hace las decisiones, quiero que sepas que la iglesia del Señor Jesucristo va a ser una iglesia poderosísima, que absolutamente nada la va a poder detener, ni las tinieblas. Dice la palabra de Dios que cuando Dios hizo la creación, que el mundo estaba en tinieblas, pero se movió el Espíritu Santo, vino la palabra de Dios, se movió el Espíritu Santo y se deshicieron las tinieblas. Y el Espíritu de Dios, cuando tú te metes con Él, Él puede hacer grandes cosas. Pero necesitamos, como dije, ser como esa iglesia, la iglesia primitiva, ¿sí? Cuando yo predico, antes de predicar, le digo, Señor, precioso Espíritu de Dios, ¿qué quieres que predique? No quiero subir allí estar detrás de un púlpito únicamente para cumplir un compromiso, sino que quiero compartir únicamente, exclusivamente, lo que tú quieres que se comparta con el pueblo de Dios. Bueno, en esto nos quedamos la vez pasada, ¿verdad? Hablamos sobre el nacer de nuevo que viene del Espíritu, el ser llenos del Espíritu Santo. Si usted
no estuvo aquí, como una gran parte de los congregantes que no vino ese día, pues ahí está el CD, ¿verdad?, para que lo escuche. Y aparte de eso hablamos sobre la guianza del Espíritu y hablamos sobre la manifestación, que es lo que quiero hablar en esta tarde. Entonces vamos a proseguir. Cuando estábamos en Zacatecas, mi familia y yo, íbamos a una iglesia pequeña, no era muy grande. Éramos más o menos, cuando empezó, 12 miembros. Y ahí en Zacatecas, la iglesia más grande de todo el estado de Zacatecas está en Guadalupe, Zacatecas, que es un pueblo que está pegado a Zacatecas, se llama Palabra de Vida. En esa iglesia, pues es una iglesia muy grande, como de 1000 miembros, yo creo que ahorita tiene más. Tiene pues unos músicos que tocan prácticamente la perfección. Yo no sé de música, pero reconozco que tienen muchísimo, pero muchísimo talento. Tienen vocalistas que tienen una voz tremenda, o sea, tienen buenos músicos, buenos vocalistas. Pero yo iba a una iglesia donde solamente habíamos 12 personas. Al principio nos reuníamos en la sala del pastor, en su casa. Éramos únicamente 12 personas. El pastor pues tenía una voz toda desafinada. Yo creo que canto yo mejor que él y yo no tengo talento para eso, ¿sí? Es el que dirigía la alabanza. Éramos, como dije, únicamente 12 personas. No teníamos instrumentos, o sea, ponía una grabadora y ponía un cassette o un CD, mejor que diga, y ahí estábamos todos cantando. Pero si yo regresara a Zacatecas, yo regresaría a esa pequeña iglesia. Ahorita crecí un poquito más, pero iría a esa iglesia. Tú dices, ¿por qué? Por una razón. Porque aunque estamos muy, pero muy limitados, extremadamente limitados, pero cuando se hacía la reunión, casi sin excepción, aquí está mi hijo que te lo puede decir también, casi sin excepción, la presencia de Dios bajaba en una forma tan tremenda que no había palabras para describir lo que Dios hacía en esa pequeña reunión, en ese pequeño grupo de gente, porque nosotros no dependíamos de nuestro talento musical, no dependíamos de la voz que tenía el hermano, ni de nuestras finanzas. Dependíamos, le pedíamos a Dios que su presencia se manifestara. Y si yo regresaría a Zacatecas, no por un celo denominacional ni nada por el estilo, sino porque yo quiero estar en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios se manifiesta cuando tú tienes comunión con el Espíritu Santo. Vamos a ver, le dije a Israel que pusiera la definición de comunión para que tengamos un entendimiento más claro. Dice, es unión o contacto entre personas o cosas. Cuando tú tienes un contacto con una persona y el Espíritu Santo es una persona, eso es comunión. Y el apóstol San Pablo nos pide que la comunión del Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros. Esto no es únicamente para algunos afortunados por ahí, esto es para todos y cada uno de nosotros. Ya depende de ti, depende de mí, si le vamos a hacer caso a la palabra de Dios o si vamos a seguir simplemente siendo cristianos, cumpliendo nuestros compromisos que tenemos como cristianos, como deberes. Todo eso es bueno, pero yo quiero decirte en esta tarde que yo no estoy conforme con esto, yo no estoy satisfecho con esto. Yo quiero tener comunión con el Espíritu de Dios, porque cuando tengo comunión, un contacto con Él, con esa preciosa persona llamada el Espíritu Santo, quiero decirte que se manifiesta la presencia de Dios. Y hay una cosa que sucede cuando se manifiesta la presencia. Hay muchas cosas, pero esto fue lo que el Señor me impresionó para que compartiera con ustedes. Hebreos capítulo 9, versículo 3. Hebreos 9, 3. Vamos a ver lo que dice la palabra. Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, no, perdón, es 9:3, no 9:13. 9:3, ok, ahí está. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el versículo que sigue. Dice, el cual tenía un incensario de oro
y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. Y luego escuchen esto: la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sabemos que, solamente hasta ahí, sabemos que en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios, en el tabernáculo, estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo. Pero lo que quiero que miren aquí, lo importante, quiero hacerles hincapié en esto, dice que la vara de Aarón, estaba la vara de Aarón que reverdeció. Cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios, lo que se va a producir vida, lo que va a producir la presencia de Dios es vida. Cuando salimos de este lugar, nos topamos con un mundo muerto en pecado, muerto espiritualmente. Pero Dios quiere que donde quiera que tú vayas, tú lleves la presencia de Dios, porque la presencia de Dios, hay una cosa que produce, y eso es vida. Todo lo de Dios, y yo me doy cuenta que todo lo de Dios produce vida. El Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan, ¿qué? Vida, y vida en abundancia. Las palabras de Jesús eran vida. Dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Cuando los apóstoles estaban encarcelados, entró un ángel allá en Jerusalén, en la cárcel de Jerusalén, abrió las puertas y dijo: vayan y prediquen, hablen palabras de vida. La resurrección significa vida, y vida eterna. Todo lo de Dios produce vida. Pero si tú quieres que la vida se manifieste en tu vida, si tú quieres que la vida se manifieste hacia este mundo que está perdido, que está muerto, es importantísimo que donde quiera que tú vayas, la presencia de Dios vaya contigo. No solamente aquí en las reuniones, sino donde quiera que tú vayas. El hermano Smith Wigglesworth de Inglaterra está catalogado como el apóstol de la fe. Ese hermano, un día, él vivió allá por los años 30, 1930, 40, por allí más o menos. Un día él iba a una actividad, y en ese tiempo en Inglaterra se viajaba en tren. Y él en su viaje, pues como todo ser humano, era un gran siervo de Dios, pero también iba al baño, le dieron ganas de ir al baño. Y se levantó y fue al baño, lavó sus manos, regresó. Cuando él regresó, el tren estaba totalmente lleno, o sea que no había ningún asiento vacío. Y él miró alrededor y vio que su asiento lo había perdido. Y empezó a buscar otro, y de repente vio que estaba sentado un sacerdote y junto a él estaba un asiento vacío. Dijo: bueno, me voy a sentar ahí. Él no estaba orando, no estaba, simplemente la presencia de Dios era algo permanente en su vida. Y va el hermano Smith Wigglesworth y se sienta junto al sacerdote, y tan pronto como el hermano cae sentado en el asiento, el sacerdote salta y se pone de pie y cae de rodillas con lágrimas en sus ojos y llorando, diciendo: por favor, yo no sé quién es usted, pero ore por mí, porque me ha traído convicción de mis pecados. Un sacerdote, un hombre preparado, educado, intelectual, de rodillas ante el hermano Smith Wigglesworth, que era un hombre que aprendió a leer casi a los 50 años, un hombre humilde, y este hombre de rodillas pidiendo oración. Pero ¿por qué era esto? No porque era un gran predicador, no porque era un gran teólogo, sino porque este hermano, donde quiera que iba, la presencia de Dios le acompañaba. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros tenemos cuando nosotros buscamos y tenemos la comunión con el Espíritu Santo. Mire, les hablé también, quiero mencionar un poquito también, hablé sobre las manifestaciones, y Dios ha estado tratando conmigo que mencione esto, porque muchas veces si no entendemos ciertas cosas, pues en veces hay cierta confusión en nuestras vidas. ¿Ha conocido usted? Yo he conocido varios, y yo sé que si usted es sincero también va a decir lo mismo. ¿Ha conocido hermanos o hermanas que en veces empiezan a operar en los dones del Espíritu y Dios los usa? ¿Y por qué no decirlo poderosamente? Pero transcurre un tiempo y esas personas caen y regresan al mundo.
Yo recuerdo el pastor una vez dijo aquí, lo dijo públicamente, que había cierta hermana, no sé si de esta iglesia o de otra, pero que Dios la usaba con los dones del Espíritu y se enamoró ahí de un inconverso, se casó con él y se alejó de Dios. Y yo he conocido casos así. Yo platicaba con una persona, no voy a mencionar el nombre porque no tengo la autorización para mencionarlo. Él me decía de cierta persona, un joven que fue a cierto lugar y tuvo una experiencia maravillosa con Dios, vino y vino muy contento aquí a Shalom, brincando y saltando, hablando de los dones y etcétera. Y al poco tiempo se fue al mundo. ¿Cuántos han visto ese fenómeno, por así decirlo, no? ¿No han visto? Sí, ¿verdad? Bueno, eso no es exclusivo de Shalom, eso pasa en todas las iglesias. Desafortunadamente no debía de suceder, pero sucede. En los institutos bíblicos. Esto pasa, hace años fui a visitar un amigo que estaba estudiando en Cristo para las Naciones, uno de los institutos bíblicos más destacados en los Estados Unidos. Me quedé como 2 o 3 días ahí, no recuerdo exactamente. Y me dice el hermano, fíjate, dice, aquí vienen algunos, dice, y los han expulsado, dice, porque los cachan con drogas. Es un instituto muy grande, tiene como 2,000 estudiantes aproximadamente, o tenía en ese tiempo. Y otros por cuestión de inmoralidad, dice, y los expulsan. Y entonces esto sucede. Y lo que Dios quería que compartiera con ustedes es, ¿por qué suceden estas cosas? Bueno, cuando entramos en las manifestaciones del Espíritu, vamos a ver eso, ahorita les explico. En 1 Corintios, capítulo 12, lo puse mal aquí, pero ahorita lo encuentro muy rápido. 1 Corintios, capítulo 12, en su versículo 7, 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El versículo que sigue dice: porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y vamos al siguiente versículo, el 9. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y vayamos de una vez al 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Estos son 9 dones que la Biblia los cataloga como manifestaciones del Espíritu Santo. Y estas no son las únicas manifestaciones, hay otras. Cuando tú vas al Antiguo Testamento, tú ves cuando, por ejemplo, Salomón oró y descendió fuego del cielo. Vemos que en vez de la nube bajaba, y pudiéramos hablar de muchas otras manifestaciones. Aquí en 1 Corintios capítulo 12 solamente habla de 9. Entonces Dios, porque Dios es un Dios que lo que da es por gracia, no es por obras, le puede dar a una persona un don, ya sea el don de profecía, lo que tú quieras, cualquiera de los que hemos leído aquí, que son 9, o ha habido casos con la gente que ora y la nube baja, y de repente esa persona tú la encuentras años más tarde que no anda con Dios. ¿Por qué es eso? Te voy a decir por qué. Y lo que Dios me mostró y le quiero compartir a ustedes. Y es porque las manifestaciones no te aseguran, son preciosas, yo las deseo, yo las amo, yo les doy la bienvenida. Yo quisiera todos los dones del Espíritu Santo, no te voy a mentir. Quisiera que el fuego bajara, quisiera que la nube bajara, y quisiera todas las manifestaciones que Dios tiene para su iglesia, para mí, para ti. Yo quisiera ver las manifestaciones, pero las manifestaciones no son ninguna seguridad que el cristiano va a seguir fiel al Señor. Son preciosas, pero no son una garantía, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios nos está llamando a nosotros? ¿Qué es lo que nosotros debemos de buscar? La palabra de Dios, cuando vamos al Antiguo Testamento, antes de decir lo que iba a decir, cuando vamos al Antiguo Testamento, nos damos cuenta del pueblo de Israel. Él vio tantas manifestaciones. ¿Cuántas plagas fueron? 10. Qué bueno, porque yo no estaba seguro, ¿ok? Qué bueno que tengo ayuda, sí. No, sí sabía que eran 10, ¿verdad? Fueron 10 plagas. Fueron manifestaciones que el pueblo de Israel tuvo.
Y no solamente eso, cuando ellos dejan Egipto, Dios abre el mar rojo y ellos pasan por el mar como si fuera tierra seca. Yo creo que no hay manifestación. Yo creo que esa fue la manifestación más grande que los israelitas vieron, que los judíos vieron allá en el tiempo de Moisés. Y luego caminando por el desierto, vieron manifestación tras manifestación, maná bajando del cielo, agua que salió de una roca. Vieron tantas manifestaciones. Pero sin embargo dice la palabra de Dios que terminaron siendo idólatras. ¿Te imaginas ver tantas manifestaciones y de todas maneras extraviarse? ¿Por qué? Vuelvo a repetir, yo amo las manifestaciones del Espíritu de Dios. Yo amo la palabra de ciencia, palabra de sabiduría, milagros, sanidades, ¿sí? Vemos otro caso en la palabra de Dios, el caso de Salomón. Salomón, Dios se le apareció en un sueño. Y cuando él dedicó el templo, la nube bajó y llenó el templo. Y luego dice la palabra de Dios que descendió un fuego del cielo y consumió el holocausto. Otro hombre que vio manifestaciones. Y cómo terminó Salomón, también terminó siendo un idólatra. Y pues terminó muy mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque las manifestaciones no son ninguna garantía que el cristiano va a ser fiel hasta el fin, ¿sí? No son ninguna. Y ese es el problema hoy en día, que nosotros, yo soy culpable de esto, lo he sido culpable de esto, de que en vez de hacer lo que la palabra de Dios dice, andamos buscando manifestaciones. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? En el Salmo 103, Salmo 103, versículo 7, vemos que el pueblo de Israel le falló a Dios. El único que terminó bien, uno de los tres que terminó bien fue Moisés. ¿Pero por qué? Porque dice la palabra de Dios, dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Hermanos, si tú quieres terminar bien con Dios, tú tienes que buscar el camino de Dios. Tú tienes que buscar los caminos del Señor, no andar buscando ver las obras de Dios. Si tú buscas el camino de Dios, si tú buscas acercarte a Dios, las manifestaciones van a venir para la gloria de Dios. Pero el problema que hemos tenido nosotros es que hemos estado buscando las manifestaciones, y yo me he hecho culpable, y yo me declaro culpable de eso, en vez de buscar el camino de Dios. El Salmo 27, creo que es el versículo 8. A ver, vamos a ver. Salmo 27. Fíjense lo que decía David. Decía, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. David, porque aunque David cometió errores y tuvo problemas y le falló a Dios, pero al final de cuentas terminó bien, no como su hijo Salomón. ¿Por qué terminó bien David y no Salomón? ¿Por qué terminó bien David y no el pueblo de Israel? David terminó bien porque David tenía esto que decía, mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. David se preocupaba más por buscar el rostro de Dios. Y para que tú puedas buscar el rostro de Dios, para que tú te puedas acercar a Dios, claro que Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Pero para que tú puedas buscar a Dios y entender a Dios, porque eso es lo que Dios pide más que nada. Vamos a Jeremías, estoy salteando aquí los versículos, pero ahorita regresaremos. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Jeremías 9, 23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. El versículo que sigue, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar. Y fíjense lo que dice, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Lo que Dios quiere no es tanto, sí, vuelvo a repetir, yo amo
las manifestaciones. Esto no es una excusa para no buscar los dones. Yo anhelo los dones del Espíritu Santo. Esto no es una excusa para dejar eso a un lado. Esto no es una excusa para darle la espalda a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer y cómo nos quiere usar. Pero lo que les quiero decir en esta tarde es que lo que debemos de preocupar sobre todas las cosas es entender y conocer a Dios. Eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Que le entendamos y le conozcamos, ¿sí? Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿cómo podemos entender y conocer a Dios? Pues regresamos a lo mismo. Necesitamos esa comunión con el Espíritu Santo. Mire, estoy saliendo un poquito del bosquejo, porque de por sí tengo problemas con los bosquejos, no estoy acostumbrado a predicar de esa manera. Pero vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y el siguiente versículo dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si tú quieres conocer a Dios, no va a ser a través de tu educación secular, por más inteligente y preparado que tú estés. Menos va a ser a través de tu religión, y ni tampoco incluso de la teología. No va a ser porque eres una persona muy afortunada. Si tú quieres conocer a Dios, si tú quieres escudriñar y conocer las cosas de Dios, es únicamente a través del Espíritu. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra de Dios que el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Y el Espíritu te revela lo de Dios. Entonces, lo que Dios está buscando, como leímos en Jeremías, es que tú y yo le conozcamos y le entendamos. Pero el problema que hemos hecho, como dije, muchas veces nosotros nos vamos hacia por otra vereda, por otro camino, y en vez de buscar aquel que nos da las manifestaciones, aquel que nos da los dones, aquel que es el Todopoderoso, en vez de que nuestro corazón diga, mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, empezamos a buscar cosas que Dios nos quiere dar. Pero Dios quiere que le busquemos a Él, que tengamos comunión con Él. Y cuando tú tienes esta comunión con el Espíritu de Dios, no solamente, quiero decirte en esta tarde, no solamente vas a producir vida hacia donde quiera que tú vas. No solamente en la iglesia, estoy hablando dentro y fuera de la iglesia, pero también a través de la comunión que tú y yo tenemos con el Espíritu de Dios, vamos a entender y vamos a conocer a Dios. Yo no sé tú, pero yo quiero conocer y yo quiero entender a Dios. ¿Cómo es Él? ¿Cómo piensa? ¿Qué es lo que hay en su corazón? Yo no puedo escudriñar a Dios. Bíblicamente hablando, yo puedo escudriñar las Escrituras. Dice la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras, dijo Jesús, porque ellas dan testimonio de mí, ¿sí? Pero a Dios yo no lo puedo escudriñar. No tengo la capacidad, no tengo el intelecto lo suficientemente desarrollado ni alto, aunque fuera un Alberto Einstein o lo que tú quieras, yo no lo tengo. Pero sabes, alguien que sí puede no solamente conocer de Dios, sino que puede escudriñar hasta los detalles más pequeñitos del Dios Todopoderoso. Eso es el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios. El apóstol San Pablo nos dice que esa comunión debemos de tenerle. Cuando la tenemos, Dios te empieza a abrir los ojos y te empieza a revelar todo esto, ¿sí? Miren, hay dos tipos de cristianos. Vamos a ver primero los cristianos que son como yo. Ya estoy tratando de no ser ese tipo de cristiano. Y esos son los que, bueno, siempre ha habido, le decía yo al pastor y también a Gerardo, siempre ha habido dos tipos de cristianos, desde la iglesia primitiva hasta hoy en día, ¿sí? Y yo creo que siempre los va a haber, ¿sí? Y cualquiera de esos dos tipos que tú seas, cualquiera está bien delante de Dios. Dios no está molesto porque tú seas de uno o de otro, ¿sí? Simplemente que Dios, hay una tercera opción que yo quiero compartir con ustedes, que es una bendición enorme y muy grande, si tú decides de aquí en adelante
ser ese tipo de tercer cristiano. Como dije, siempre ha habido dos tipos de cristianos. Y esto lo vemos allá en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 22. Y nos dice así la palabra del Señor, dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Sí? En el tiempo de Pablo había dos tipos de cristianos: los de tipo judío, como su servidor, o mentalidad judía, que nosotros nos emocionábamos o buscábamos o pedíamos señales. Que viene el evangelista fulano de tal, el hermano Pomponio Gómez Flores, y ese hermano es tremendo, viene con una unción tremenda, viene con el don de sanidad. Y ahí iba yo corriendo, ¿sí? Yo les conté una vez que me tocó ver a la hermana Catherine Kuhlman una vez en persona en la ciudad de Houston. Y no solamente su servidor, sino que prácticamente toda la iglesia fue. Pero ahora recapacitando, hace unos días me preguntaba a mí mismo, ¿por qué es que fui a ver a la hermana Catherine Kuhlman? Yo tenía como 18, 19 años, no tenía ninguna enfermedad, estaba pues en la plenitud de mi juventud y de mis fuerzas y de salud. En la iglesia que yo recuerde, desde los jóvenes hasta los pues ya grandes de edad, que yo recuerde, ninguno de ellos estaba enfermo, pero todos ahí fuimos a ver a la hermana Catherine Kuhlman. Y yo me preguntaba por qué iba a verla. Ella fue una gran ministra, yo quedé muy impresionado y ella influenció mucho en mi vida, pero ese no es el punto es por qué fuimos, cuando menos hablando de mi persona. Yo fui porque quería ver a los paralíticos levantarse, y gracias a Dios sí se vieron. Quería ver pues a los ciegos que se les restaurara la vista, porque Dios usaba a esta hermana tremendamente. Pero yo iba por las señales. Y como vuelvo a repetir, no hay nada malo con eso. No estoy diciendo que eso está mal, no te estoy diciendo que dejes de buscar esas cosas, pero yo te quiero decir en esta tarde que tú y yo tenemos una tercera opción, y eso es no de andar buscando las señales, no de andar buscando la sabiduría, sino que andar buscando el rostro del Dios Todopoderoso, andar teniendo comunión con el Espíritu Santo, que escudriña lo más profundo de Dios y nos empieza a revelar sobre el ser más grande y más poderoso que hay en esta planeta. Se llama Dios Jehová de los ejércitos. En esta tarde yo quiero conocerle y entenderle. No me interesa la religión y hasta cierto punto ni la teología. Yo sé que es necesaria, pero eso no es lo más importante. Yo quiero ver milagros, sigo queriendo ver sanidades, yo deseo que la nube baje, yo deseo que el fuego baje, yo quiero todas esas manifestaciones, pero yo sé, porque me conozco a mí mismo, y yo creo que si tú eres sincero y haces un autoanálisis de ti mismo, yo creo que vas a decir como yo, que lo único que me va a detener para seguir fiel, especialmente hablo a los jóvenes, lo que les va a permitir, lo que les va a garantizar, que al final de cuentas, aunque en este camino cometan errores, le fallen a Dios, pero si ustedes buscan con todo su corazón el rostro de Dios, la presencia de Dios, tener comunión con el Espíritu Santo, no solamente van a ver las manifestaciones, no solamente van a ver los milagros, no solamente van a ver las sanidades, sino que lo más importante, van a tener comunión con el Dios Todopoderoso, y van a terminar esta carrera como la terminó el apóstol San Pablo cuando dijo: yo ya estoy listo para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está preparada la corona de justicia que el Señor me dará en aquel día. ¿Sí? Así quiero yo terminar. No quiero ver un montón de señales y terminar en el mundo, en el pecado. Pero sabes una cosa, si quiero terminar así, yo tengo que tener un corazón como tenía David, que él lo único que deseaba es ver el rostro, estar en la presencia de Dios. El Salmo 42, yo creo que muchos lo saben de memoria, 42:1, Salmo 42:1, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
el siguiente versículo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me postraré delante de Dios? Dice, mi alma tiene sed de Dios. No de milagros, no de su poder, no de sus maravillas, sino que el salmista decía que su alma tenía sed de Dios, de conocer, entender, estar en la presencia de Dios. ¿Y cómo vamos a poder nosotros tener esto? No lo vamos a tener únicamente cuando nos metemos con Dios y empezamos a buscar la comunión con el Espíritu Santo y se empieza a manifestar la presencia de Dios. Mire, cada cosa tiene pues su lugar en las cosas de Dios. Cuando tú eres bautizado en el Espíritu Santo, pasan cosas maravillosas. Entre una de ellas puedes recibir un don. Creo que fue cuando Pablo fue a Éfeso, dice que había un grupito de cristianos allí y dice que oró por ellos y recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, Dios, junto con el bautismo del Espíritu Santo, Dios te puede dar un don. En este caso fue el don de profecía. Pero te quiero volver a repetir, no porque tengas un don, no porque Dios te use para algunas manifestaciones, no por eso quiere decir que tú vas a terminar la carrera bien delante de Dios. Los que terminan bien la carrera delante de Dios son aquellos que buscan el rostro, la presencia de Dios y tienen comunión con el Espíritu Santo. Gloria sea al Señor, amén. Como dije, ya me pusieron la amarilla, me prendieron la amarilla, tengo que ir bien rápido. Como dije, hay dos tipos de cristianos. Siempre los ha habido. Ahorita vimos hace un rato sobre la mentalidad judía, los que buscan o los que piden señales. Pero luego también hay otros que son yo les llamo la mentalidad griega. Son aquellos que dice aquí la palabra de Dios, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. La sabiduría no es también ninguna garantía que tú vas a terminar bien delante de Dios. Y el ejemplo que vemos, por eso escogí los dos ejemplos, el de Moisés, que Moisés, él no le apantallaba tanto las obras de Dios como al pueblo de Israel. A él le apantallaba o deseaba o conoció el camino de Dios. Entonces ahora vemos a Salomón, un hombre que Dios le dio una bendición tremenda, que fue sabiduría. Él fue el hombre más sabio del mundo en su época. Y la sabiduría te produce muchísimas cosas. Te produce pues que vivas muchos años. Te produce riquezas, para que no se enojen aquellos que dicen, no, el hermano no predica sobre la prosperidad. No, la sabiduría lee ahí el capítulo 8 del libro de Proverbios. La sabiduría te produce pues honra. Aquellos que son sabios y que destacan en alguna de las artes, normalmente se codean con la élite, hasta en veces con los presidentes. Y la sabiduría sirve muchísimo, ¿sí? Y si a ti te hace falta sabiduría, pídesela a Dios. Y si tú te la pides a Dios, así dice el apóstol Santiago, si tú se la pides a Dios, Dios te la va a dar, ¿sí? Como se la dio a Salomón. Pero Salomón cometió un error, se fue al otro extremo. Como en el caso mío, me voy a usar a mí mismo como ejemplo. Yo cometí un error. En vez de buscar la presencia de Dios, la comunión con el Espíritu de Dios, en vez de buscar conocer y entender a Dios y de acercarme a Él y tener sed de Él, yo cometí el error de andar buscando sus obras, sus maravillas, sus prodigios, los dones. En vez de buscar eso, y vuelvo a repetir, esto es nuevo para mí, apenas Dios me está mostrando esto. Salomón cometió un error, y eso, el error no fue en que haya pedido sabiduría, eso estuvo bien. Dice la Biblia que esto hasta le complació a Dios. El problema que cometió Salomón es que se enamoró de la sabiduría. Y en vez de buscar a Dios, como su padre David, que dijo, tu rostro buscaré, oh Jehová, enséñame tu camino, dijo David. En vez de buscar el camino de Dios, en vez de buscar el rostro de Dios, nos dice la palabra de Dios
que Salomón se enamoró como los griegos de la sabiduría y buscó la sabiduría. Eclesiastés capítulo 1, versículo 13. Y no lo digo por echarle pedradas al rey Salomón, sino lo digo porque él mismo lo dijo, ¿ok? En Eclesiastés capítulo 1, versículo 13 dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? El que sigue. Dice: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Y luego seguimos. Bueno, eso no es lo que ahorita voy a buscar, pero bueno, vamos a Eclesiastés 1:17. Ahorita busco esa, lo puse mal aquí. Eclesiastés 1:17. En Eclesiastés dice: y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Pero quiero que miren la primera parte. Dice que y dediqué, dijo Salomón, no lo digo yo, para que no piensen que estoy hablando de ese hombre bueno y santo que no sabía lo que era la infidelidad. ¿Ok? Dice: y dediqué mi corazón no a buscar el rostro de Dios, no a conocer y entender a Dios. Dice que dedicó su corazón a conocer la sabiduría. Y cuando tú lees el libro de Proverbios, tú te das cuenta que Salomón constantemente está hablando de la sabiduría. ¿Por qué? Porque fue un hombre muy extremadamente sabio. Pero quiero decirte yo en esta tarde, que aún por más sabio, por más inteligente, por más conocedor que tú seas, la sabiduría tampoco. O sea, hay muchos cristianos hoy en día que les gusta, se van al otro extremo y dicen: no, dice, eso de los dones, eso de las manifestaciones no es para nosotros. Nosotros queremos las cosas científicas, queremos conocer, que un predicador venga y nos predique como si fuera un catedrático de una universidad, y hacen sus pequeños círculos y buscan ese tipo de cristianismo. Y no es que esté mal eso, no estoy diciendo que esos hermanos están mal, ellos son cristianos también, pero así como las manifestaciones tampoco son una garantía, ¿sí?, de que tú vas a terminar bien con Dios. También la sabiduría, la inteligencia, especialmente la inteligencia humana, y especialmente cuando tú la metes atrás del púlpito y predicas la sabiduría humana, ahorita vamos a ver, no son ninguna garantía que tú vas a terminar bien con Dios. Salomón fue un hombre muy sabio. Cuando tú lees Proverbios, él sabía mucho del hombre. Él decía: el hombre sabio es así y así, el necio es de esta manera. Él hablaba de la mujer sabia, la mujer que no era tan sabia. Hablaba de los jóvenes, sabía muchísimo del ser humano. Él sabía del reino animal. O sea, él en sus proverbios que él escribe habla sobre el reino animal, de cómo se comportan los animales. Y tú sabías una cosa, que muchos de los inventos hoy en día han surgido porque el hombre se ha dedicado a estudiar y a observar el reino animal. Hace muchos años conocí a un hermano que ya un señor ya grande, ya era un coronel jubilado del Pentágono. Y él me decía, este hermano me decía, Lubnitz, de apellido Lubnitz, Carl Lubnitz, me decía que, por ejemplo, en los Estados Unidos, el gobierno norteamericano ha invertido millones y millones de dólares para estudiar esa pequeña ave, creo que se llama colibrí, ese que vuela para adelante y para atrás. Sí, ¿verdad? Dice, han invertido millones de dólares para estudiarlo, a ver qué es lo que hace que vuelen hacia adelante y luego vuelen hacia atrás. Porque los aviones, por más sofisticados que estén, ellos no pueden volar en reversa, siempre es hacia adelante. Y dice, los científicos, el gobierno norteamericano dice, ha invertido millones de dólares porque quieren desarrollar un avión, una máquina que vuele hacia adelante y que vuele hacia atrás. ¿Por qué han hecho esto? ¿Por qué se dan cuenta? Ellos se dieron cuenta que muchos de los inventos han venido por observar el reino animal. Y cuando tú estudias a Salomón fue un hombre que conoció del reino animal. Él conoció de letras, él escribió libros, escribió poesía.
Él era un tipo que hoy en día lo consideraríamos como un intelectual, lo consideraríamos como un hombre pero muy culto. Él sabía muchísimo del ser humano. ¿Y por qué? Porque dice aquí la palabra que él dedicó su corazón a conocer sabiduría. Y si tú dedicas tu corazón, no es que estés mal, no es que Dios esté enojado contigo. Puede ser pues un erudito, puede ser una persona preparadísima, puede ser un sabio, y qué bueno, gracias a Dios por eso. Incluso Dios puede usar esto, porque a pesar de que como Salomón le falló a Dios, Dios de todas maneras lo usó tanto, fue tan grande la misericordia de Dios, que aunque él le falló grandemente a Dios y se dedicó a buscar la sabiduría, de todas maneras Dios lo usó para escribir 3 libros: Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Pero él se dedicó a conocer y buscar sabiduría. No fue como su padre. Su padre David, ¿qué fue lo que dijo? Mi corazón ha dicho de ti, buscaré tu rostro buscaré, oh Jehová. David dijo, enséñame tu camino. David dijo, mi alma tiene sed del Dios vivo. David quería conocer a Dios. Y la única manera que tú y yo podemos conocer a Dios de una forma íntima, no estoy hablando de conocerle a Dios, eso la teología te lo puede enseñar, te puede enseñar lo que es Dios, que Él es el omnipresente, que Él es omnisciente, y te puede enseñar tantas cosas, pero yo te estoy hablando no solamente de conocerle de una forma personal, sino de saber de Él, de conocerle y de entenderle. Y la única manera de poder hacer esto, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo escudriña aún lo más profundo de Dios. Es únicamente teniendo esa comunión con el Espíritu Santo, buscando la presencia de Dios. Todo lo demás, ahora sí voy a regresar al principio del bosquejo. Le digo, para mí es muy difícil predicar con bosquejos, todo lo demás se va a terminar. Aún las manifestaciones. Ay, hermanos, que yo tengo el don de sanidad tan poderoso, que gloria sea al Señor. Cuando yo hablo, la gente es bendecida, los enfermos son sanados, los muertos resucitados, etcétera, etcétera. Pues qué bueno, pero eso no va a ser eterno, ¿sí? Eso se va a terminar. Cuando tú vayas al cielo, estés allá con los redimidos, con aquellos que han sido comprados con la sangre de Cristo, y tú quieras impresionar a todos con el don de sanidad, no vas a tener trabajo, porque allí no va a haber enfermos para la gloria de Dios, ¿sí? O sea, eso va a cesar, ¿sí? Si tú tienes el don de profecía y Dios te revela muchas cosas, gracias a Dios, eso es bueno, es para el provecho de la iglesia, pero en aquel tiempo no lo vas a necesitar. Dice la palabra de Dios, o ya no va a existir, se va a acabar. Dice, porque las profecías acabarán, la lengua cesará y la ciencia se acabará. Vamos a ver eso en 1 Corintios 13:8. 1 Corintios 13:8 nos dice lo siguiente. 1 Corintios 13:8. Bueno, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Hay 2 tipos de ciencias, la ciencia natural y la ciencia espiritual. Aquí, y la ciencia espiritual es mucho más superior a la ciencia material o mundana o secular, o como tú le quieras llamar. Aquí está hablando de la ciencia espiritual. ¿Por qué? Bueno, miremos ahí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 2. 1 Corintios 13:2. Dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ¿qué? Ciencia. Pero ¿cómo se conoce esta ciencia? A través de ir a la Universidad Autónoma de Jalisco,
¿Cómo se conoce esta ciencia que dice la palabra de Dios que va a terminar? Esta se conoce a través de profecía. Dice Pablo, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. No voy a hablar de los dones del Espíritu Santo, quisiera predicar sobre eso. Pero cuando hablamos del don de profecía, muchas veces nomás nos limitamos a así dice el Señor, y eso es parte del don de profecía. Pero la profecía va mucho más allá de eso. A través de aquellos que tienen el don de profecía, pueden entender misterios y pueden entender ciencia. Por eso está hablando ahí de la ciencia espiritual, porque la ciencia espiritual no la puedes entender con la ciencia del mundo, con el conocimiento mundano. Es únicamente a través de la profecía, y eso es un don del Espíritu Santo. Pero todo eso se va a acabar, todo eso se va a terminar. Y la ciencia material, pues esa va a tener un fin más trágico todavía. Ya me pusieron las rojas un poquito de tiempo, pero bueno, no quiero terminar con esto. La ciencia, decía una vez un hermano decía en Aguascalientes, de que él admiraba mucho a un periodista. Estoy hablando de un cristiano, de un periodista que no es cristiano, llamado, ese es el nombre, es uno que salía antes en Televisa, Ricardo Rocha. Dice, yo admiro mucho a este hombre por su preparación, por su intelecto, por su léxico. Y para él era un gran hombre, porque era un hombre con mucho, pero muchísimo entendimiento, ciencia y sabiduría. La ciencia espiritual se va a acabar. Tú dices, bueno, entonces si se va a acabar la ciencia, tanto esa como la material, ¿cómo va a dirigir Dios a este mundo? ¿Cómo lo va a dirigir? Pues muy sencillo, la palabra de Dios te lo dice. Dice la palabra de Dios que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, no con la ciencia humana, no con la ciencia del hombre. Lo sustenta con el poder de su palabra. Lo que quiero decir es que yo no estoy esperando a que la ciencia médica descubra el antídoto para que yo me rejuvenezca. Yo estoy esperando cuando dice la palabra de Dios que todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Yo estoy esperando que el Señor diga, levántate y me voy a levantar con un cuerpo nuevo para la gloria de Dios glorificado. Y no le doy la gloria ni la honra a la ciencia, se la doy al Dios Todopoderoso. ¿Sí? Gloria al Señor. Todo eso va a terminar. Pero la ciencia espiritual va a terminar, como dije. Algunas cosas van a cesar. Las profecías, las lenguas, ahí lo dice. Y la ciencia material, para aquellos que quieren ser cristianos, que buscan sabiduría como buscó Salomón. Y Salomón no solamente terminó mal, sino que terminó todo amargado, porque él no se dio a buscar a Dios, como dice la palabra de Dios, como su papá David. La ciencia material, pues va a tener un fin más trágico. Primera de Corintios, y aquí terminamos, capítulo 1, versículo 19, dice, Primera de Corintios 1, 19 dice, y ya terminamos aquí, vamos a esperar que lo pongan porque quiero que lo miren, por favor. Primera de Corintios, capítulo 1, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquellos que, yo no soy de esos, yo soy de los que buscan señales como los judíos, pero ya me arrepentí, ahora busco a Dios. Amén. Para que no vean que le estoy echando a un grupo, no, yo también soy culpable, ¿ok? Pero quiero decir esto, que aquellos que dicen, no, pues nosotros queremos el otro extremo, queremos ser como los griegos, queremos sabiduría humana, queremos conocimiento humano, está bien, mientras tú sigas firme con Dios y fiel con Dios, pero todo eso se va a acabar. ¿Sabes tú lo que va a permanecer? Lo que va a permanecer y es eterno y es para siempre, es la comunión que tú y yo podemos tener con Dios. El conocimiento
que tú y yo podamos tener con el Dios Todopoderoso. Eso es lo que va a ser eterno. Y en esta tarde quiero decirles que la palabra de Dios nos indica que lo que Dios quiere de ti, lo más que quiere de ti, sí, Él quiere que tú veas señales, sí Él quiere que tú mires milagros, prodigios y todas esas cosas maravillosas y hermosas que son producto y manifestaciones del Espíritu Santo. Pero lo que Dios más quiere de ti en esta tarde es que tú le entiendas, que tú le comprendas, que tú hables con Él, que tú entiendas lo más íntimo, lo más delicado de Dios. Y la única manera para que tú y yo podamos tener eso, te vuelvo a repetir, es la comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios es el que escudriña aún lo más profundo de Dios. Si el Espíritu de Dios únicamente escudriñara la superficie de Dios, yo creo que eso fuera muchísimo más que suficiente. Pero va aún más allá, escudriña lo profundo de Dios. Y muchas veces nosotros no hemos tenido los resultados que hemos querido, porque hemos andado buscando otras cosas. En el pentecostalismo se busca mucho el poder, las señales, los milagros, la sanidad, y están buenas. Eso es bueno que diga, eso no está mal. Pero Dios quiere un pueblo que le busque a Él de todo corazón, ¿sí? Y cuando tú haces eso, gloria a Dios, va a haber señales. Cuando tú buscas tener comunión con el Espíritu Santo, glorificado sea el nombre de Cristo, la presencia de Dios va a bajar. Y cuando baja la presencia de Dios, va a haber vida y vida en abundancia. Dios va a hacer cosas grandísimas, ¿sí? Pero todo depende de dónde está tu corazón. Está en las señales, en los prodigios, en los milagros. Está en la sabiduría. Yo he puesto en esta tarde mi corazón en la búsqueda del Dios Todopoderoso, en la comunión con el Espíritu Santo, en entender y comprender a Dios. Y vuelvo a repetir, eso únicamente es a través del Espíritu de Dios. Le voy a pedir que se pongan de pie. Creo que dilaté un poquitito más. Normalmente no lo hago, disculpen si lo hice. Y vamos a orar en esta tarde. Yo quisiera que pasaran aquí, no a pedirle al Señor alguna petición personal, no hay nada malo con eso, pero vamos a pedirle lo más especial, y eso es que podamos tener comunión con su Santo Espíritu, y que a través de esa comunión nosotros le conozcamos más y más, que nosotros le entendamos, que nosotros busquemos su rostro. Le voy a pedir que pase adelante aquellos. Yo voy a orar en esta tarde, y vamos a pedirle a Dios, vamos a creer que Dios va a hacer algo muy especial en su vida en esta tarde. Hay algunos que están viniendo, yo sé que hay más, no se detenga, no vamos a ministrar mucho tiempo, pero necesita venir y clamar como David y decir: mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. Necesito que vengan y digan: Señor, yo quiero en esta tarde, Señor, tener comunión con tu Santo Espíritu, para que yo pueda ver tu rostro. Moisés no buscó las señales, él buscó el rostro de Dios. Dijo: Señor, yo quiero ver tu rostro. Ese es el tipo de personas que Dios va a usar en estos últimos días. Ese es el tipo de personas que Dios va a bendecir. Le voy a pedir al pastor, también a mi hermano Gerardo, que es el copastor, que venga aquí y vamos a unirnos en oración. Y vamos a pedirle eso a Dios. No ponga su vista en las señales ni en los milagros, ponga su vista en el rostro del Dios Todopoderoso. Diga: Señor, yo quiero ver tu rostro. Si usted no es lleno del Espíritu Santo, dice: Señor, bautízame con tu Santo Espíritu. Y conforme vengan esas lenguas, usted empiece a hablarlas. ¿Por qué? Porque a través de la llenura del Espíritu Santo, tú puedes tener comunión con el Espíritu de Dios. Y cuando tú tienes comunión con el Espíritu de Dios y Él tiene comunión contigo, te empieza a enseñar lo más profundo de ese ser maravilloso y poderoso que se llama Dios. Vamos a orar en esta tarde.
Solo de ti.